comentario, consulten. O sea, lo hacen. Si hay una observación como esta de recién, la hacen y listo. ¿No? Por ahí, si yo me equivoco en algo, si ustedes ven algo raro, si sienten que algo debería ser diferente, esta es una clase, venimos acá para aprender. Y yo voy a tratar de compartir con ustedes lo que esté en mi sano entender, así que tranquilos ustedes, no es un examen, no es que tenemos que saber todo, sino que estamos para aprender. Entonces, en ese marco, el menú de hoy va a comenzar con recuperar esto del diodo Zener, símbolo, terminales, curva característica, parámetro de selección. Vamos a ver la aplicación en cuanto a estabilización de tensión y entonces vamos a lo siguiente. Recuerden, el símbolo del diodo Zener es el símbolo del diodo al que le hemos superpuesto la curva del diodo con el efecto Zener, ¿ok? Con el efecto Zener, acá atrás. Entonces, este es el símbolo del diodo Zener y ese símbolo va a tener, cuando hablamos de sus terminales, ánodo, cátodo, ¿ok? Ánodo, cátodo. Bueno, más allá de las disquisiciones, en cuanto a la forma de la curva de un diodo Zener, lo que vamos a adoptar como criterio va a ser que vamos a asumir que el diodo Zener se comporta como un diodo cuasi ideal, o sea, tiene en su polarización directa, tiene un nivel de umbral de tensión, va a tener en su polarización inversa, va a tener también un nivel de tensión que lo vamos a llamar tensión de Zener, que es el momento en el que se produce la avalancha, y lo que vamos a asumir es que este diodo Zener tiene en el tercer cuadrante, vamos a asumir que tiene una pendiente a 90 grados, o sea, infinita, ¿ok? Se comporta, vamos a asumir que se comporta como un diodo cuasi ideal. Entonces, en esa línea, también recordemos que los cuadrantes que estamos hablando se definen como cuadrante 1 al que tiene la tensión de Zener positiva y la corriente de Zener positiva. ¿Ok? Nosotros cuando trabajamos con el diodo Zener trabajamos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante los valores que trabajamos son los valores negativos de la corriente de Zener y los valores negativos de la tensión de Zener. Entonces, los datos que tenemos que conocer de un diodo Zener, vamos a ponerlo. Digo que tenemos que conocer en términos que para poder usarlo son imprescindibles, ¿ok? Entonces, el primer dato del diodo Zener va a ser su tensión de Zener. La tensión de Zener es el dato fundamental porque es el motivo por el cual lo vamos a elegir, por su valor. El otro parámetro por el cual lo vamos a elegir es la potencia de Zener, donde yo le voy a poner acá la potencia de Zener máximo, o sea, cuánto soporta este dispositivo sin dañarse. ¿Qué potencia? Recuerden de que la potencia de Zener se va a definir como I de Zener por B de Zener, ¿ok? Recuerden de que
la potencia la vamos a definir a partir del producto de la corriente que pasa por el Zener y de la tensión que pasa por el Zener, pero el fabricante lo que nos dice a nosotros en su hoja de datos, en lo que llamamos el datasheet, es cuánto vale la potencia máxima. Bien, con esos dos datos del Zener ya podemos trabajar sin problemas. Entonces, vamos a bajar un poquito acá y nos vamos a acordar de que esto es fundamental. Yo tengo que individualizar estos datos sí o sí, o lo tengo que deducir a través de mis cálculos, o lo tengo que, y a partir de eso elegir, o si me lo dan al Zener, me dicen tal modelo, tal Zener, entonces yo de ahí sacaré esos dos datos. Bien. Ese dato, el B de Zener, ese dato nos posiciona en nos va a posicionar en la hoja en el gráfico. Ese dato es este punto, ¿ok? Es el punto donde se produce el quiebre. Y veamos. La pendiente, recuerden que la vamos a asumir como una pendiente que va a ser positiva, va a ser perpendicular, ¿no? Una pendiente perpendicular. Bien, entonces vamos ya, porque ya esto un poco lo habíamos hablado, vamos ahora a la estabilización de tensión. Vamos a comenzar haciendo una estabilización de tensión lo más sencilla posible. Eso significa que nosotros tenemos un circuito, esperen, a ver. Nosotros tenemos un circuito que va a tener la siguiente forma. Una fuente de continua, una resistencia, el Zener y lo que me piden es que la tensión del Zener sea de un determinado valor. O sea, yo acá lo que estoy queriendo hacer con este circuito, es una puesta a tierra, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que me dicen en el enunciado o en el requerimiento es que quieren que la tensión acá, la B sub O de output, tenga un determinado valor. Y me dice, encuentre la resistencia y la B de Zener. Y me da como dato la tensión de continua con la que yo puedo contar. Entonces, si ese es el escenario, yo el único dato, voy a poner en rojo lo que son datos. Entonces, los datos que tengo son tensión de la fuente y tensión a la salida. Y me dice, bueno, busque un diodo Zener y una resistencia que permitan que eso se haga realidad. Perfecto. Entonces, nosotros
veamos. Veamos de qué estamos hablando. Acá me faltaba en esta curva, aquí me falta graficar la curva de potencia. Esa va a ser la curva de potencia máxima, perdón, esa va a ser la curva de potencia máxima del Zener. Entonces yo le voy a poner acá que eso que está graficado ahí es la curva de potencia máxima. Ahí. Bien, entonces, vuelvo para atrás. Esto es la información que tenemos. Nos han dado esto. Nosotros lo que hicimos fue, a partir de la tensión que quieren a la salida, nos fuimos a un fabricante, buscamos un diodo Zener que tenga ese valor y cuando lo encontramos esto que está acá. Entonces, a partir del fabricante encontramos eso y una vez que tenemos eso, entonces ya digamos que tenemos el gráfico completo. Entonces yo ahora, a partir de los datos del fabricante, comienzo a hacer mi diseño. ¿Qué dato tengo? El dato que tengo es que quieren el nivel de tensión de la salida ahí. Y me dicen de que la alimentación es E. Bueno, la alimentación E yo la puedo imaginar como una tensión acá y al par E de fuente de alimentación resistencia serie lo convierto en un equivalente Thevenin y entonces hago la recta de carga del circuito y obtengo esto. Bueno, esa recta de carga puede estar literalmente con cualquier pendiente. Lo que no va a hacer cualquier valor es el punto de arranque en el eje horizontal, porque ahí estamos hablando de la tensión E. Entonces, esa pendiente puede tener cualquier valor, ¿ok? Yo puedo elegir cualquier valor. Lo que no puedo hacer es elegir un valor tal que llegue a este punto. Ahí estaría trabajando el Zener. Recuerden de que la intersección entre la línea azul y la línea roja, eso es lo que nosotros llamamos el punto Q. Entonces, si yo elijo esa pendiente para la tensión E, recuerden que este era dato, ¿ok? Esto me lo dieron. Si yo elijo una resistencia tal de que la recta de carga venga a posicionar al punto Q acá, justo en la potencia máxima, estoy en el límite. ¿Qué es lo conveniente? Bueno, lo conveniente no sería ese punto, sino sería otro punto. Yo ahora voy a buscar otro punto posible y para eso el otro punto donde yo me podría posicionar estaría, digamos, acá. Ese punto o esta recta de carga, ¿de dónde apareció? ¿Por qué? Porque puede ser esa una recta de carga. Porque hay un parámetro que normalmente no me lo van a dar, pero sí está en las hojas de datos, se lo puede conseguir. Hay un parámetro que es el que llamamos
corriente de Zener mínima, la de mantenimiento de la tensión de Zener. Si no, ya entramos en la zona del codo y pierde esa habilidad que tiene el diodo Zener de mantener la tensión constante. Entonces, ese parámetro que está, yo lo voy a posicionar aquí, en esta horizontal, ese parámetro es el que conocemos como IZ mínimo. La IZ mínima es el 10%, de la IZ máxima, donde la IZ máxima la encontramos, bueno, ya corrijo yo acá, esto no, ahí. Entonces, la IZ máxima es la IZ que corresponde a la coordenada donde la potencia del Zener es máxima y estamos con tensión de Zener. Entonces, la IZ máxima sería esta, acá. Entonces, yo digo que ese punto es la IZ máxima. Y esa IZ máxima va a ser igual a PZ máxima dividida B de Zener, que no es ni máxima ni mínima, la suponemos que es constante, ¿no es cierto? Entonces, este IZ máximo yo lo obtuve de la curva, del dato que me da el fabricante cuando me dice que la máxima potencia que soporta el diodo Zener es de tanto. Entonces, la recta de carga del circuito no puede superar la pendiente acá, que nos ponga del otro lado de la curva de demanda máxima, ni por debajo de esta, que nos ponga fuera de la zona de control. Entonces, si yo me fijo, la ecuación de la resistencia R, si yo lo planteo por Kirchhoff, ¿no? Yo voy a hacer un planteo de Kirchhoff, entonces yo digo, voy a partir de aquí, voy a girar en el sentido de las agujas del reloj y entonces me queda menos E más la corriente que circula es la I del Zener, ¿no es cierto? Más I de Zener por R, más I de Zener por R, eco, más B de Zener igual a 0. Donde, recuerden de que yo estoy tomando esta tensión de Zener como positiva, ¿ok? Yo estoy tomando acá positivo. Por eso pongo un más acá. Si yo la quiero identificar en términos de negativo, acá debería poner menos. Ok, ahora, yo lo que digo es que si despejo de acá, me queda que la R, en un momento dado, si yo conozco y conozco la B de Zener y conozco la I de Zener, se va a cumplir. Esto se va a cumplir porque es lo que está acá. Simplemente hice un pasaje de términos y obtuve esta ecuación. Esta ecuación, si yo pongo acá, ¿qué puedo cambiar? E no lo puedo cambiar. B de Zener no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar I de Zener, que puede ser I de Zener máximo
o puede ser I de Zener mínimo. Entonces, si yo aplico esa fórmula acá, esta resistencia, que normalmente se la conoce como resistencia serie, la resistencia serie va a tener un valor máximo que va a ser cuando la I de Zener sea mínima, que sería este caso, y un valor mínimo que sería cuando yo uso la IZ máxima y entonces me posicionaría con esta recta de carga. Bien, entonces, si a mí en el enunciado lo único que me dan como dato es tensión de salida y la tensión de la fuente y tengo que elegir, bueno, el criterio normal es que ustedes pueden elegir cualquier valor entre el RS máximo y el RC mínimo, entre este y este. El que quiera. Porque se supone que nada cambia en este circuito. Lo normal es que uno lo ponga lo más abajo posible, o sea, lo más cerca de la IZ mínima, porque de esa manera la cantidad de calor que transferimos al aire por el Zener es mínima, ¿no? Lo que uno trata es que el circuito gaste la menor cantidad de energía para poder funcionar. Si no, otro criterio que cuando no nos preocupamos por la cuestión de la eficiencia energética es directamente decir adoptar como punto Q la mitad de la distancia entre IZ máximo e IZ mínimo. Entonces se elige como punto de trabajo, como IZQ, elegimos el punto acá que esté a la mitad. Entonces pasa a ser en este circuito acá el punto Q. En ese lugar, en ese punto me quedaría la resistencia serie igual a E menos la B de Zener sobre IZQ, donde con una aproximación bastante buena, por lo general, podemos adoptar tensión E menos B de Zener sobre IZ máximo. Todo esto multiplicado por 2. Donde el 2 es porque estoy tomando el IZQ a la mitad de IZ máximo. ¿Ok? De ahí sale esto. Y esta sería la ecuación que ya me permite elegir la resistencia serie. Ya tengo elegido el Zener. Lo único que me falta para terminar el diseño es decir que la potencia de la resistencia serie va a ser igual a IZQ por la resistencia que yo elegí al cuadrado. ¿Ok? Con esos datos ya podemos elegir la resistencia, porque toda resistencia
necesita dos cosas. ¿Qué valor tiene? ¿Qué potencia tiene que disipar? Y se acabó la historia de este problema. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Profesor. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el primer Q que usted marcó y el segundo? Entre este Q, celeste. entre el Q celeste y el Q verde. Yo entendí esto. Sí. Que con el celeste usted tomó los valores como de tabla y determinó el Q por la curva de potencia. Exacto. Y después con el otro buscó un punto medio, digamos, entre los dos valores del IZ, mínimo y máximo, para buscar otro punto de trabajo. Correcto. El Q, este Q celeste, llamémosle Q límite. Bien. Porque lo estoy poniendo a trabajar al Zener Norma habló, ¿no? Sí. Norma, estoy poniéndole al Zener a trabajar en el lugar donde el Zener está más incómodo, ¿ok? Y donde menos capacidad de absorber fallas tengo. Entonces, yo por eso lo llamo Q límite. Ahí no debería estar yo. Yo tengo que estar como alejado de ahí, porque lo único que hago es gastar energía eléctrica en calor. Y yo al Zener no lo quiero para eso. Por eso es un Q posible. Si lo quieren elegir, lo pueden elegir, no sería incorrecto. Pero sería un Q ya muy en el límite, igual que el Q de acá abajo, de este de aquí, que sería un Q, el límite también. Porque en los dos casos estoy poniendo al Zener, en un caso lo pongo a trabajar en Tartagal con le quito la posibilidad de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Es como manejar un auto, pero que no te dejen tocar el volante. Que sería ahí, estoy en el límite, cuando elijo como IZ el valor mínimo. Bien, ¿alguna otra preguntita por ahí? Gracias, Norma. Gracias. Ok. De cualquier manera, si alguno se inspira con una pregunta después, pega el chiflido y volvemos para atrás. Total, el pizarrón va a quedar para que lo usemos de nuevo. Vamos ahora al siguiente caso, y es, nosotros vamos a tener una fuente pero esta fuente es variable. Y y lo que nos piden es que la tensión sea constante a la salida. Entonces, nos piden calcular la resistencia serie, nos piden calcular la tensión del Zener y nos dan como dato, bueno, ya lo voy a escribir yo allá, nos dan como dato qué tensión quieren a la salida y del lado de la fuente y por este lado nos dan la E máxima y la E mínima. O sea, nos dicen que la fuente va a variar
entre dos valores, un valor E máximo y un valor E mínimo. Bueno, veamos, bueno, hemos dicho, con la tensión B sub O, nos fuimos al catálogo del fabricante, elegimos el Zener y elegimos una determinada potencia, ¿ok? Elegimos una determinada potencia. Eso nos da la curva, esta que tenemos ahora nuevamente acá. Ahora, ¿qué es lo que me están diciendo cuando me dicen de que la tensión puede cambiar? Bueno, lo que me están diciendo es que ahora el circuito ya no es como el de recién, sino que hay dos valores que pueden aparecer. Un valor de E máximo y un valor de E mínimo. Entonces, de nuevo, nosotros a partir de los datos del fabricante, del datasheet, conocemos eso, conocemos, yo lo dibujo acá simplemente para que sea visible, ¿no? Por ahí me pueden decir, no, pero eso no es el 10%, no es la idea, representar el 10%, sino el concepto. Entonces, nosotros tenemos la IZ mínima, la IZ máxima. Ese dato tenemos. Y por criterio, que yo voy a adoptar ahora, insisto, ustedes, de los profesores, de mí como de cualquier profesor, tomen la idea y después hagan a su buen saber y entender. Si es que no le definimos qué es lo que queremos, ustedes elijan. Yo ahora voy a elegir como punto Q, porque me resulta siempre más cómodo. Entonces, yo voy a elegir como punto Q el IZ máximo sobre 2, ¿ok? Entonces yo voy a decir que acá yo voy a tomar IZQ igual a IZ máximo sobre 2. ¿Por qué? Porque se me da la gana, nada más, es así de simple. Pero ustedes pueden elegir el valor que quieran, salvo que alguien diga, por ejemplo, que una consigna diga, no, yo quiero tal valor, bueno, entonces cumplan con ese requerimiento. Bueno, ¿qué vemos? Tenemos algunos criterios de diseño posibles. Un criterio sería decir, voy a elegir la resistencia serie para tener esta recta de carga. Ese podría ser un criterio. ¿Cuál es el problema? Cuando la tensión cambie, como no va a cambiar la pendiente, porque la pendiente depende de la resistencia de carga, yo tendría la nueva posición del punto Q. El punto Q pasaría de aquí a acá. Con lo cual, se me quemó el Zener porque tiene una demanda de potencia, o sea, está disipando una cantidad de calor por encima de lo que puede. Entonces, esa forma de diseño de la recta de carga no me sirve. Ahora, yo podría elegir como recta de carga, entonces, otra que sea así. Ahí. ¿Qué problema tendría?
que cuando la tensión máxima cambie, o sea, cuando la tensión de la fuente cambie y me vaya a la E mínima, la recta de carga vendría a posicionarse así. Con lo cual, estaría con el punto Q eventualmente por debajo de la IZ mínima. Entonces ya tengo los límites de diseño, ¿ok? Ya tengo los límites de diseño. Lo que tengo que hacer es, fíjense, si yo ahora lo que voy a hacer es, ahí tenemos un color que está mal, acá hay un color que está mal, este de acá era azul. Ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense, si yo tomo como criterio este que está aquí, esa recta de carga me pondría el punto Q justo en el punto de máxima disipación. Cuando cambie la tensión a la tensión mínima, eso vendría a posicionarse en algo así como por acá, y acá no pasaría la potencia máxima, y acá no pasaría por debajo de la IZ mínima. Pero ya este análisis lo que nos está diciendo es que hay que evaluar escenarios. Entonces, por lo pronto, yo ahora lo voy a hacer un poquito más, digamos, sin el planteo completo, pero nosotros sabemos que la resistencia de serie va a cumplir con la ecuación E menos B de Zener sobre I de Zener. Entonces, yo lo que tendría que hacer es, si voy a la marrón, si yo hago el diseño con la marrón, sería resistencia de Zener igual. Acá es E máxima. Eso lo estoy sacando acá del gráfico, ¿ok? La marrón nace en E máxima. Menos la B de Zener, que es un dato de origen porque es la tensión de salida, sobre la IZ máxima. Esa sería cuando yo me pongo aquí. Entonces yo podría calcular una resistencia serie por acá y verificar acá, al final. Entonces, yo lo que tendría que verificar al final, ¿qué es? Ahora, yo lo que quiero saber es si voy a irme por debajo de la mínima. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que digo es, la IZ mínima, que me daría con esta resistencia, la IZ mínima sería igual a EZ mínima menos B de Zener sobre la resistencia serie elegida. O sea, yo acá calculé una, que es la de la pendiente marrón, y una vez que la tengo, la aplico en esta fórmula y verifico que ese valor no me vaya a poner por debajo de la IZ mínima. Si se cumple que no me pone por debajo, está perfecto. La otra que puedo hacer es, porque aquí no hay una sola respuesta, sería, por ejemplo, yo digo, lo que voy a hacer es calcular una
una tensión promedio acá, que sería la mitad entre máximo y mínimo, y entonces yo hago así. Yo digo, ahora lo voy a escribir acá para que para valores medios. Lo que voy a hacer ahora es hacer el diseño, pero lo voy a hacer al diseño usando como criterio valores medios. ¿Eso qué sería? Sería así. Yo lo que digo es, voy a calcular la resistencia serie para los valores medios. Entonces yo pongo acá la E promedio menos la B de Zener sobre la IZQ, que es la IZQ que yo elegí, la de la mitad de la distancia. Entonces, recuerden que la E promedio sería igual a la E máxima menos la E mínima sobre, más la E mínima sobre 2. Eso sería la E promedio. Entonces, con eso, con la E promedio, con esto, yo calculo esta R, que sería una recta que pasaría, una recta de carga que comienza acá y pasa por el punto Q. Ahí. Entonces, acá, pero la pucha. Entonces, acá en el medio, yo invento una E promedio. Y la recta amarilla sería la correspondiente a la resistencia serie de este cálculo. De ahí, ¿qué hago? De ahí, lo que tengo que hacer es verificar IZ máximo y Z mínimo a partir de la fórmula que sería para el IZ máximo, se va a dar cuando la recta amarilla se traslade de manera paralela a la anterior y venga a volar acá. Esta sería la condición de IZ máximo. Y esta de acá sería la condición de IZ mínimo. Entonces, de ahí nosotros sacamos la formulita que sería la condición de IZ máximo es que la E sea máxima. Entonces yo pongo acá E máximo menos B de Zener. Ahora, en ese momento, yo estoy usando la que elegí acá, ¿ok? Acá yo elegí una resistencia serie que yo la calculé usando los valores promedio. Entonces acá yo pongo RS. Pero recuerden que es la RS que calculé acá con los valores promedio. Y verifico que esa IZ máxima no pase por arriba de la demanda de potencia, de la máxima potencia disipada del Zener. Ahora, de ahí, para calcular
o hacer la verificación en el otro extremo, pongo I mínima menos B de Zener. ¿Ven? Ahora yo estoy trabajando. ¿Y qué pasó acá? Se me borró. Acá hay una. Esta acá. Esta que está como roja en realidad es una amarilla. Ahí. Ahí. Entonces, ahora estoy con esta amarilla y entonces yo tengo la tensión mínima menos la B de Zener y a eso lo divido por la resistencia serie que elegí allá arriba. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Verificar de no llegar a los límites del Zener. Si no llego, ya está. Entonces, con esto estoy cerrando el caso de tensión variable. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es que no es este tipo de diseño, no tiene una solución única, sino que tiene infinitas soluciones, donde en todos los casos lo que yo tengo que hacer es verificar, porque recuerden que lo que me piden es que el circuito mantenga la tensión a la salida. Eso es lo que me piden. Si me dijeran, quiero que la tensión a la salida sea constante y además que disipe tanta potencia o que disipe la potencia mínima o que disipe bueno, ahí me están agregando. Pero mientras tanto, si no, lo único que yo tengo es el criterio de la tensión a la salida constante, cualquier solución que verifique que no pase de los valores de funcionamiento del Zener son correctos. Este de los valores medios es otro posible. El anterior que me pone en el punto límite, pero todo lo que se les ocurra que permita verificar, vale. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, Marcelo. Disculpe, profe, me equivoqué. Ok. Bien. Entonces, ya, a ver, permítame que me ubique yo donde estoy. Ok. Hemos visto fuente constante, salida constante, fuente variable, salida constante. Ahora lo que nos quedaría para terminar con la historia esta de los Zeners sería ver qué pasa si yo tengo la salida con no solo con tensión constante, sino con, o sea, no solo tensión constante, sino salida variable. Porque hasta ahora yo suponía que la corriente que salía era cero. Pero ahora voy a suponer que sí sale una corriente. Entonces, ahora vamos a plantear el circuito. Lo vamos a plantear acá abajo. Y entonces vamos por ello. Vamos acá. Entonces, ahora yo lo que tengo es la fuente, la voy a suponer, a la fuente la voy a suponer constante.
Entonces, si yo a la fuente la supongo constante, acá tengo como dato me van a dar E. Y el dato que me dan es que acá, hacia la carga, va una I sub L, donde esa I sub L va a haber una I sub L máxima y una I sub L mínima. Ese es el dato que me dan, donde I sub L mínima, I sub L máxima, no importa el valor, puede ser que I sub L mínima sea 0 y que I sub L máxima sea un valor dado. No importa, no importa. Lo concreto es que yo lo que sé es que la carga tiene dos valores posibles, o los valores intermedios, entre IL mínima y el valor de IL máxima. Entonces, veamos ahora de qué se trata esto. Si E es constante, y R serie es constante, quiere decir entonces que la corriente, yo ahora la voy a dibujar acá, quiere decir que esta corriente I es constante. Y ese dato es claro. Si E es constante, esto es constante. La resistencia serie es constante porque es una resistencia, no es variable, esto es una resistencia. Entonces, la I va a ser constante. ¿De qué estamos hablando? Siempre la E va a estar en un valor fijo. Entonces, yo eso lo voy a representar acá. La E siempre va a estar en un determinado lugar acá. E siempre está acá. Ahora bien, el Zener siempre va a tener su tensión porque suponemos que mantiene control de lo que pasa. Entonces, yo al Zener lo hago trabajar en una determinada posición que yo la voy a llamar Q, acá. Bueno, vamos a hacer un cambio acá para que se visualice mejor. Esperen que voy a hacer un retoque acá a la curva. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo elijo que de que el Zener esté acá, donde ese punto, porque se me dio la gana, es IZQ igual a IZ máximo dividido 2. ¿Por qué? Porque se me dio la gana. Y ustedes elijan así, porque se me dio la gana. ¿Por qué le elegiste ese valor? Porque se me dio la gana, profe. No hay problema. Ese valor, ustedes elijan donde quieran. Entonces yo digo, en principio yo digo, ese va a ser mi ZQ. ¿Por qué? Me resulta fácil, porque en cuanto yo tengo la curva de potencia máxima, saco la IZ máximo y ya
sin mucho pensar, ya tengo la IZQ. Ahora bien, mientras está funcionando el Zener, se cumple que la corriente I de Zener, por Kirchhoff, por Kirchhoff, se va a cumplir que la I, que es constante, la I que pasa, ahí está, la voy a llamar a partir de ahora IRS. Ustedes disculpen que haga un cambio con lo que les dije antes, ya corregimos allá arriba. La I que pasa por la resistencia serie va a ser igual a la I de Zener más la I sub L, más la I que va a la carga. Entonces, eso va a ser constante, y eso es constante. ¿Por qué? Y porque la ecuación E menos B de Zener, E menos B de Zener dividido RS me da un número constante, no hay nada en esa ecuación que cambie. Entonces, eso se va a cumplir mucho. Ahora bien, de ahí yo puedo despejar y hablar de que la I de Zener va a ser igual a la IRS menos, o sea, a la corriente que pasa por la serie, por la resistencia serie, menos I sub L, donde eso nos va a abrir dos escenarios. Una, IZ mínima, que va a ser igual a la IRS menos IL máxima, y una IZ máxima que va a ser igual a la IRS menos la IL mínima. Esos son los dos escenarios posibles. La IRS es constante, recuerden, esa es constante. Entonces, hay dos posibilidades para el Zener: que a la carga vaya el máximo o que a la carga vaya el mínimo. Si eso se da, la corriente del Zener va a moverse de un lado al otro. Ahora, yo sé, por lo que ya hemos venido hablando desde más temprano, yo sé que acá está la IZ mínima y acá está la IZ máxima. Entonces, mi diseño está ahí, y cuando se produce el cambio de la corriente que va a la carga, lo que va a pasar es que el Zener va a dejar de estar trabajando acá y va a pasar a estar trabajando en un valor distinto según cómo esté dando estas dos ecuaciones. Entonces, de ahí, ¿yo qué debería hacer? Para decidir el diseño, entonces yo digo, veamos, la B de Zener ya la elegí, ¿ok? Ya está elegida. Ahora voy a elegir la resistencia serie. Entonces, para elegir la resistencia serie, acá esta, cierto que íbamos a cambiar, esta de acá es la IRS. Entonces, la resistencia serie, nosotros sabemos que va a ser igual a E menos B de Zener sobre la IRS. La IRS. Ahora, la IRS
la IRS va a ser igual a IZQ, o mejor dicho, a I de Zener más I en la carga. Pero la I en la carga puede tener dos valores. Entonces de ahí que yo voy a tener un escenario que es I sub L, I de Zener más I sub L máxima, o I de Zener acá es un escenario IZQ más IL máxima, o IZQ, otra IZQ, digamos prima y 2' más IL mínima. Entonces yo lo que tengo que hacer es elegir un punto. Yo en este caso voy a elegir IZQ, ¿ok? Y yo lo voy a elegir a IZQ como IZ máximo sobre 2, y entonces lo que voy a hacer es la IZQ más la IL, bueno, lo voy a hacer acá. A esa la voy a llamar IRS'. Y a esta de acá abajo la voy a llamar la IRS2'. Con esto yo voy a abrir dos escenarios. Yo ahora lo que voy a hacer es calcular una RS y otra RS, donde en una RS yo voy a usar la IRS'. Ahí. Y en el otro voy a usar acá la IRS2'. Y esta va a ser la RS2'. Entonces, yo ya tengo dos posibles resistencias. Lo que yo debería hacer ahora es, para cada una, o sea, cada una de estas me va a permitir encontrar una y o sea, cada una de estas me da una de estas dos. Eso me va a poner acá en dos escenarios. Uno será una recta así, otro será una recta, otro será una recta así, y yo lo que tendré que hacer es verificar que este punto de trabajo no me dé una I de Zener menor que la mínima, y este punto de trabajo que no me dé una I de Zener mayor que la máxima. Si me verifica eso, todo bien. El diseño está terminado. Bien. Ahora, esto que yo marqué acá, este procedimiento que yo marqué acá, que quede claro que eso es una propuesta. Ustedes, yo los invito a jugar con el circuito y ver qué método de diseño les parece mejor a ustedes.
este ejercicio, como el anterior, tiene infinitas soluciones. No hay un resultado, salvo, porque ustedes fíjense, las líneas dependientes acá pueden ser cualquiera, puede ser cualquiera. Entonces, no limiten su creatividad, aprendan a usar la metodología del análisis y prueben. Y lo tienen que poder resolver. ¿Alguna pregunta? Perdón, la típica pregunta acá, por supuesto, es que nosotros le preguntemos si cuando deja de alimentarse la carga, sufre algo el CENER, porque cuando se deja de alimentar la carga, lo que pasa es que el CENER en ese momento está soportando la máxima corriente. Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? A ver, ¿sí? Sí, al último calculó 2 resistencias en serie, ¿verdad? Sí. ¿Cuál ocuparíamos? Lo que hacemos es verificar si estamos, si no nos hemos pasado con la IZ mínima o con la IZ máxima, ¿no? Ahora, una vez que eso, digamos que esto que voy a escribir ahora es un dato traído de los pelos, ¿no? Pero vamos a suponer que me queda una resistencia de 50 ohms y la otra me queda de 150 ohms. Y entonces uno dice, ¿cuál elegimos? Y bueno, mi criterio sería elijan el menor valor porque va a disipar menos corriente, menos potencia la resistencia. Pero cualquier valor de 50 a 150 sería válido, no hay problema. O sea, yo lo que vería es que se disipe la menor cantidad de, tendría que ser la menor cantidad de potencia en la resistencia. Eso es lo que yo vería. Bien, hay un ejercicio que no lo voy a hacer, pero es posible, porque lo estuvimos planteando ya el día miércoles, creo, o el jueves, no sé, la verdad que no lo recuerdo, pero que sería, ¿qué pasa si la tensión varía y la corriente en la carga varía? Bueno, eso es lo mismo que hemos estado planteando acá, solo que es un poco más complicado porque necesitamos ir analizando todos los escenarios. Vieron que a medida que vamos pasando desde el caso más simple a los casos más complejos, los escenarios que se van creando son mayores, hay mayor cantidad de escenarios. Entonces, cuando creamos un escenario de que todo varía, hay que analizar distintos escenarios y sobre eso concluir cuáles son los más perjudiciales. No le agrega al análisis ya todo lo que necesitamos para eso, está acá y porque, entonces, en todo caso, si quieren la semana que viene, el jueves, jugamos un poco más con ese. Pero para poder atacar los otros temas, sobre todo el operacional, yo dejaría eso para otro momento. ¿Ok? Entonces, ahora me gustaría ya pasar por la hora, porque no me queda mucho tiempo, pasar a operacionales, salvo que haya alguna pregunta. Ok. Un segundito que quiero... guardar el pizarrón. Ok, bien. Vamos a ir ahora a operacionales. Simplemente mientras voy acondicionando el pizarrón acá, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera que se responda especialmente? Así la tengo presente.
del tema de operacionales? ¿Algún ejercicio, alguna cosa parecida? ¿No tienen preferencia? Profe, yo tenía del TP5 el último ejercicio. El último ejercicio, bueno, vamos a ver de qué se trata y simplemente porque no me lo sé de memoria, ¿no? Ahora, veamos, en el TP5... Profe, Sí, en alguna clase usted va a dar te perdí, no escuché. en alguna clase usted va a dar transitores en alter. La semana que viene, miércoles a la mañana, vemos transistores en alterna y en continua. Bueno, gracias. Bien, veamos. Ok. Veamos acá. Bueno, simplemente para acordarme yo, lo que tendríamos que ver sería ese circuito para el que pidió, ¿no es cierto? El que habló Sí. recién. Perfecto. Bien. Yo hay un tema que, veamos, cuando hablamos de amplificadores operacionales, tenemos que saber la expresión que permite calcular el amplificador inversor, el amplificador no inversor, el sumador inversor y el sumador no inversor. Eso, la deducción no es complicada, creo que lo pueden trabajar sin problemas. Sí, hay una parte que me interesa por consultas que he recibido. Hay un análisis que quiero que lo vean, pero denme un segundito que lo busque. El análisis de el comparador con histéresis. Voy a comenzar, bueno, a ver, vuelvo para atrás porque si no, por ahí no voy a ser justo. Vuelvo para atrás. Pregunto, de lo que es amplificador inversor y no inversor, ¿alguna duda? ¿Estamos bien ahí? Esa es una fórmula, son dos fórmulas muy simples, no hay problema, me parece, pero ¿estamos bien? Alguien que me diga que sí o que no. Una sola me alcanza y me sobra. Sí, profe. Perfecto. De la parte de sumador, inversor y no inversor, ¿eso lo tenemos claro? El sumador inversor, el sumador que ustedes han visto, donde ponemos, a ver, cuando nosotros tenemos más de una entrada, si es un sumador inversor, uy, qué mal que me salió esto.
ahí, la configuración era esta. Profe, no estoy viendo su pantalla. Ah, ok, perfecto, corrijo. Gracias. Acá, ahí. Entonces, si el sumador es inversor, nosotros deberíamos tener este circuito. Donde acá tengo la E1, la E2 y así. Si fuera un sumador no inversor, porque ese lo tienen que saber. Lo que puede ser es que no le suene el sumador no inversor. El no inversor, para que sea no inversor, lo que tiene que pasar es que las entradas ya no están en esa patita, sino que en esta patita hay tenemos un circuito así de R1, RF. Eso sería ahí acá abajo. Acá abajo es donde entra. Ese sería esto que lo que está dibujado acá es el amplificador no inversor. Para que sea un sumador no inversor, bueno, lo que tiene que tener es que simplemente acá, por ejemplo, yo podría hacer así. Entonces, las tensiones que entran acá se van a sumar a través de una fórmula que la pueden deducir, no hay nada del otro mundo. Se van a sumar, pero va a ser un sumador no inversor. Así que el sumador no inversor no tiene complejidad. Voy a ir al comparador. En el comparador, digamos que en el comparador yo tengo una entrada que quiero comparar con otra entrada y quiero que la salida me discrimine entre dos estados en lo que vendría a ser VOH y VOL, me discrimine cuál de las dos es la más positiva. Donde cuando E1 es la más positiva, la salida debería ser VOL. Yo ahí digo que E1 es mayor que E2. Este mayor es positivo, más positiva. No significa que los dos valores sean positivos, sino simplemente es más positiva E1 que E2. Mientras que el VOH sería cuando E1 es menos positivo que E2. Eso es la función de comparador. Entonces, yo lo que quiero es que veamos ese análisis, porque en el práctico hay una parte donde le preguntan, esperen que recupere la pregunta. En el práctico dice, a ver, esperen un segundito, que encuentre el práctico. Le pregunta, ay, mi Dios, a ver.
Ustedes disculpen, pero no me las sé de memoria las preguntas y no quiero. A ver. Acá está. Perfecto. Entonces, de lo que quiero que lo dejemos en claro, porque es importante que ustedes lo tengan en claro, es lo siguiente. El enunciado lo que dice del 5.2 dice: observe el comportamiento de la salida. Ven, tenemos una fuente de señal original y una fuente de la N de noise, es ruido. Y dice, a partir de qué valor de ruido se observa la irregularidad. ¿De qué depende? Eso me lo han consultado varios y yo quedé en contestar eso. ¿De qué depende que se observen irregularidades? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es yo lo que voy a hacer es, esperen un segundito. Entonces, ok, bien. Mire, ¿de qué estamos hablando? Acá, ¿están viendo Excel ahí? ¿Alguien que me conteste, por favor? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, veamos. Esto que tienen ahí en celeste, es la señal que yo quiero comparar con respecto a una señal que yo la voy a definir en 4 voltios. Entonces, la comparación no se da, ¿ven? ¿Por qué? Porque no llego a los 4 voltios. Yo ahora voy a cambiar a esa señal, la voy a llevar a 6. Entonces, como ven, cuando la tensión de la señal de entrada pasa por el punto de comparación, ahí me tiene que decir que cambió y compara, y entonces la salida, que es la que está en azul oscuro, cambia. ¿Cuántas conmutaciones hizo? 2. Una cuando pasó, una cuando pasó, cuando pasó para arriba, una cuando pasó para abajo. Si yo cambio la amplitud, va a cambiar el momento de la conmutación, pero no va a cambiar el número de conmutaciones. Porque una vez cuando pasa, una vez es cuando pasa hacia arriba, una vez cuando pasa para abajo. Ahora, yo voy a hacer aparecer un ruido. Entonces, al ruido le voy a dar una frecuencia. Supongamos, le voy a dar una frecuencia igual a la que estoy monitoreando la V sub I. Y le voy a dar una amplitud. Le voy a dar una amplitud de 1. Como ven, el ruido, como tiene la misma frecuencia, lo único que hizo, estoy sumando 2 senoidales, lo único que hizo fue cambiar el momento de la conmutación, porque ahora la señal de entrada, que es la composición de las dos, me da una senoidal de mayor amplitud.
Ahora le voy a dar un desfasaje al ruido. O sea, lo voy a desfasar 90 grados. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que la senoidal, como son dos senoidales que se suman de la misma frecuencia, lo que va a pasar es simplemente que cambie el momento, pero siguen siendo dos conmutaciones. ¿Qué se entiende por irregularidad? Que la conmutación se produce de una manera rara. Eso sería una irregularidad. Yo ahora voy a aumentar, voy a volver al ruido para que esté en fase y voy a aumentar la amplitud del ruido. Fíjense, la señal original es de 6 y aumento la amplitud del ruido. La voy a llevar a 10. ¿Ven lo que pasa? No pasa nada, cambia. El número de conmutaciones no cambia. El número de conmutaciones no cambia. El problema que tenemos es que la conmutación se hace en un relé. Y si el relé cambia muchas veces, se puede dañar. Entonces, ven acá que la amplitud del ruido no está produciendo el problema. Por lo menos hasta ahora. Vuelvo el ruido a que sea menos significativo. Lo voy a poner en 0,5 voltios. Versus los 6 originales de la señal. Ahora le voy a aumentar la frecuencia. Lo voy a llevar a 500. Miren lo que pasa. Ahí tenemos la señal original con ruido. Pero el ruido no me está causando problemas. Aumento el nivel del ruido. Le voy a poner 2 de ruido. Ven que ahora la conmutación ya no es una y una. Ahora hay más conmutaciones. Aumento un poco más el ruido. Lo voy a llevar a 4. Miren lo que pasa. ¿Ven? Aumenta la cantidad de conmutaciones. Entonces, lo normal es que el ruido no sea significativo. Voy a volver a 1. Ahí. Entonces, con poca amplitud, no hay problema. Ahora, si yo aumento la amplitud un poquito más, aparece eso, y entonces yo digo, el ruido me está trayendo problemas. Y entonces digo, voy a usar un comparador con histéresis. Aquí yo puedo definir una histéresis. La histéresis que voy a definir ahora es de 1 voltio. Veamos qué pasa. Ahora la comparación ya no se da en un nivel, sino en 2. Entonces, fíjense, sin histéresis, ¿cuántas permutaciones tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 por 2, 8. Ahora aumento la histéresis, le pongo 1. Ahora tengo 1, 2, 3, 6 conmutaciones, he mejorado. Ahora le doy 2. Fíjense, aunque hay ruido con una histéresis de 2, las conmutaciones que hay son 2. Igual que sin ruido. La histéresis está cumpliendo su rol. Pero ahora vean qué pasa si yo le cambio la frecuencia. Ahora la frecuencia de 500 se lo voy a llevar a 1000. ¿Ven lo que pasa? Aunque la histéresis está, ya ahora tengo 6 conmutaciones de las 2 originales. La ventana no me está funcionando, aunque tiene la misma amplitud que el ruido. La ventana no funciona, aunque tiene la misma amplitud. Entonces yo le digo, voy a aumentar la ventana. Veamos si tiene un efecto. ¿Ven? Aumenté la ventana y ahora tengo al aumentar la ventana vuelvo a tener solamente 2 conmutaciones. He solucionado. Quiere decir que el problema del ruido no solo depende del voltaje, sino también de la frecuencia del ruido. Y la amplitud de la ventana se tiene que calibrar no solo en función de la amplitud del ruido, sino también de la frecuencia del ruido. ¿Cuál es el problema que tiene aumentar la ventana? Que los valores de conmutación
o los puntos de conmutación se van a desplazar en el tiempo. Pero el problema del zapateo, digamos, de que un contactor o un relé esté interactuando varias veces rápidamente, que es lo que lo daña, no se daría. Entonces, yendo a la pregunta, ¿de qué depende? La irregularidad depende de la amplitud del ruido y de la frecuencia del ruido. A mayor frecuencia, mayor cantidad de zapateos. Si yo ahora, fíjense, si yo ahora aumento la frecuencia a 5000, ¿ven? Al aumentar la frecuencia, yo no aumenté la amplitud del ruido, aumenté la frecuencia. Pero al aumentar la frecuencia del ruido, fíjense acá, yo ahora voy a hacer un zoom al primer zapateo, que más o menos me está dando en 2 milisegundos, así que yo voy a poner acá que comience en 2 milisegundos y voy a hacer que termine en, digamos, 3 milisegundos. En la primera parte, fíjense que en la primera parte, al haber aumentado la frecuencia, ya tengo 1, 2, 3 zapateos, o sea, 6 conmutaciones cuando no debería tener ninguna. Entonces, y con esto termino esta parte. ¿Queda claro de qué depende la irregularidad? La irregularidad depende de la amplitud del ruido y depende de la amplitud del ruido y va a depender de la frecuencia del ruido. ¿Estamos? Y lo que produce es una serie de conmutaciones sucesivas que pueden dañar al relé. Con eso espero que haya quedado claro la consulta esa. ¿Alguna pregunta sobre ese tema? Profe, ¿cómo calibraba la ventana, teniendo en cuenta qué valor? Para calibrar la ventana comenzamos guiándonos por la amplitud del ruido. Pero, como depende también de la frecuencia, a veces conviene aumentar la ventana, aunque el valor no se corresponda con la amplitud del ruido. Yo lo que tengo que hacer es jugar con la amplitud de la ventana hasta lograr neutralizar el ruido. O sea, tener las conmutaciones que tendríamos sin, ¿cómo se llama esto? Sin la presencia del ruido. Pero no es solamente la amplitud del ruido, sino también la frecuencia del ruido. Listo, gracias, profe. De cualquier manera, si alguien quiere que lo veamos más en detalle, yo le pido disculpas. Lo vemos me mandan un mensajito y lo vemos en una privada, ¿ok? Voy a este diseño para que cubrir, porque ya no me va a alcanzar el tiempo, pero vamos a este diseño. ¿Qué tenemos? Para hacer este diseño, lo que nosotros tenemos que ver es lo que nos piden. Lo que nos piden, ¿alguien me puede leer qué es lo que nos piden? Porque estoy sin la visual de ese tema. El que pidió este ejercicio. Era encontrar los valores de R1, R2 y R4. Perfecto. Entonces, que la salida era de variable, digamos. Voy a variar. Para resolver esto, lo que tenemos que hacer es simplemente olvidarnos de R2, de R4 inicialmente. O sea, acá yo a R4 la voy a hacer desaparecer y lo que voy a hacer es calcular así. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, si nosotros, perdón, están todos viendo Paint, ¿no?
¿Es correcto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, si yo salgo del operacional, vengo por acá, el circuito está cerrado, ¿ven? Quiere decir que hay realimentación negativa, con lo cual el delta de B acá, el delta de B es igual a 0. ¿Ok? Ese es igual a 0. ¿Por qué? Porque hay realimentación negativa. ¿Cómo sé que hay realimentación negativa? Porque el circuito, ven, la corriente puede fluir por ahí, sin problema. Entonces, la realimentación es negativa y eso me da un dato que es fundamental. El operacional está trabajando con la diferencia entre patita inversora y no inversora igual a 0. Con lo cual, acá yo tengo la B de Zener. Aquí yo tengo la B de Zener. Acá tengo la B sub O, quiere decir que acá yo lo que tengo es la B sub O, la de salida, menos la B de Zener. O sea que tengo tensiones conocidas. Ahora bien, este operacional, como se comporta como un operacional ideal, la corriente que fluye por acá es igual a 0. No hay forma de que circule corriente. Con lo cual, para elegir R2 y R3, yo lo que tomo como criterio debería ser el menor consumo de corriente posible. El menor consumo de corriente posible para que no nos consuma mucha energía. Bien, ahora veamos en el enunciado. Me dice que la tensión a la salida quieren que varíe entre 9 y 15 voltios. Entre 9 y 15 voltios. Ok, entre 9 y 15 voltios. Vamos acá. La tensión a la salida, yo quiero que varíe de 9 a 15 voltios. Para que varíe de 9 a 15 voltios, me dice que la corriente es de 2 amperes. Entonces, esta tensión, la de Zener, esta es constante. Con lo cual, como esta que está acá, que yo la voy a llamar BCC, esta también la adopto como constante. Si fuéramos exquisitos, tendríamos que tener en cuenta el rizado, ¿ok? Pero en el enunciado no me hablan del rizado. Si no veo mal, no hay rizado. Entonces, no tengo que tener esta tensión como variable, sino como constante al valor que sea. Entonces, ese valor tiene que ser un valor, fíjense, yo tengo acá el rizado y hay dos niveles, que la tensión sea 9 a la salida o que la tensión sea 15. ¿Quién va a ceder tensión? El transistor. Este es el que tiene que ceder su tensión para lograr regular la salida al valor que quiero. Entonces, ¿cómo hago yo para que el circuito funcione? Veamos. Acá yo tengo, cuando acá hay 9 voltios, y acá supongamos que hay 15 por raíz de 2, en ese momento el transistor
estaría con una tensión colector-emisor que sería 15 por raíz de 2 menos 9. Esa sería la tensión colector-emisor. Esa tensión colector-emisor se corresponde con una I de colector. Esa I de colector, ¿de qué depende? Depende de la I de base. Entonces, depende de la I de base. Ahora, yo sé que la corriente máxima va a ser 2. Entonces, el transistor tiene que ceder o entregar a la carga los 2 amperes más la corriente que va a fluir por acá. Cuando la corriente que fluya por acá, cambie, si yo quiero que cambie, como esta corriente que viene por acá es constante, la manera de lograr tener más tensión acá es que cambie la resistencia acá. Entonces, veamos cómo obtengo yo acá la tensión de 9 voltios. La tensión de 9 voltios va a ser igual a la I del Zener, la I de Zener, no es la I de Zener, es la I de R3, así la voy a llamar. La I de R3 por R2 más la B de Zener. Eso van a ser los 9 voltios. La I de R3, esa I de R3 es B de Zener sobre R3. Ahora bien, yo acá es donde yo le digo que ustedes deciden qué potencia van a disipar. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Yo digo, R3 va a valer, supongamos, 10K. Entonces, si R3 vale 10K, yo puedo despejar esta fórmula. Acá tengo 9, acá tengo la B de Zener que la conozco B de Zener, puedo despejar y entonces a partir de esta fórmula obtengo R2. Un R2'. Después agarro la misma fórmula y lo que hago es, en lugar de usar 9 voltios, cambio y pongo acá 15 voltios. Entonces, R3 ya lo tenía elegido, B de Zener es dato, obtengo R2'. La diferencia entre R2' con R2 2', ese es el valor de R4. Entonces ya tengo, y el otro va a ser, entonces ya tengo R2, la diferencia entre R2 y R2' es R4, y el otro es R3. Y con eso se soluciona ese ejercicio. En cuanto al cálculo de R2, R4 y R3. ¿Ok? ¿Alguna consulta de eso? ¿Quedó claro? ¿Alguien que conteste? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué el BDC, la tensión en la resistencia 3 es la tensión del Zener? No me quedó muy claro. Porque como el operacional está funcionando en realimentación negativa, se pasa eso del cortocircuito virtual, que nosotros lo vemos cuando la patita está unida a tierra, lo llamamos masa virtual, pero el concepto es cortocircuito virtual. O sea, la tensión, se considera que la tensión
entre la patita no inversora y la patita inversora es igual a 0. Por eso la tensión que hay acá en el Zener es la tensión que aparece acá en R3. ¿Ok? Sí, bien, profe, gracias. Bueno, yo tengo que entregar la sala. Ya ahora puse a grabar el encuentro, así que después, en el transcurso de mañana, les mando lo que han sido los encuentros de apoyo de esta semana a cada uno, así que, bueno, les agradezco. Si alguien tiene alguna duda o quiera que sigamos con una consulta, por favor me manda un mensajito por WhatsApp y lo seguimos por WhatsApp o en otro medio, si es que son varios, pero tengo que entregar la sala, así que, por favor, si pueden dejar en el chat un hasta luego, y con eso damos por terminado el encuentro de ahora. Gracias.